Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y la semana comienza con fútbol, mientras el mundo está a la espera de lo que va a suceder en las diferentes ligas importantes de Europa. Por ejemplo, el día de mañana se va a reanudar y se va a jugar una nueva fecha en el fútbol italiano, también en la Premier League, habrá Copa del Rey. El miércoles, por ejemplo, también habrá Supercopa de España entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao en territorio árabe. El día de hoy se está jugando primero un partido importante de la Supercopa del fútbol de Turquía. Está ganando el Galatasaray 2-0 en el medio tiempo del partido frente al Trabzonspor. La victoria del cuadro del Galatasaray tiene como figura también a Davinson Sánchez, que está jugando como titular en el equipo local, esta vez como defensor central. Lo había hecho como lateral por la derecha en los últimos partidos. Así que el defensor central de la selección Colombia vuelve a su posición natural y está ganando el equipo 2-0. Está jugando Leroy Sané y Mauro Icardi también para el conjunto del Galatasaray, que repetimos en la Supercopa está ganando 2-0 frente al Trabzonspor. Mientras tanto, en la Copa Africana de Naciones, a esta hora está ganando Egipto 2-1 frente a Benín. El equipo de Mohamed Salah está clasificando en el extratiempo en 123 minutos a los cuartos de final. Egipto es uno de los grandes favoritos. Benín es un equipo endeble, un equipo débil, pero ha llegado hasta acá en la competencia, y Egipto por ahora está clasificando a los cuartos de final porque acaban de anotar un gol en el minuto 97. Mientras tanto, a las 2 de la tarde van a jugar Nigeria frente a Mozambique. También hay una serie de partidos amistosos a lo largo del mundo, pero está todo a la espera de lo que repetimos será el día de mañana. Los partidos de la Premier, de la Serie A del fútbol italiano. Va a estar jugando el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado y también la Roma de Davis Vázquez. La Juventus también de Cabal estará jugando el día de mañana. Se van a jugar partidos de la Copa Africana de Naciones y estamos todos atentos al movimiento. Mientras tanto, algunas noticias que llegan del fútbol colombiano, más allá de la confirmación de un par de refuerzos para el conjunto del América de Cali. Vuelve Carlos Sierra, ya fue oficializado la llegada del venezolano Darwin Machís. Hay movimientos en diferentes equipos del fútbol colombiano, también como Millonarios, y anuncia una serie de refuerzos. En Europa, por ejemplo, que ya comienza el mercado de fichajes de enero, empiezan a darse algunas noticias importantes, como la salida del entrenador del Manchester United, Rubén Amorín, que fue despedido el día de hoy, la llegada de Valentín Castellanos, al argentino, al West Ham, el movimiento también en Brasil, por ejemplo, Gabigol llega para ser compañero de Neymar en el Santos, así que hay mucho movimiento alrededor del fútbol mundial. Estaremos pendientes de los colombianos, de todo lo que va a pasar en el fútbol profesional, porque siguen los fichajes y los refuerzos y por supuesto todas las novedades acá en Meridiano Blue. 1:43, Silvia Patiño, regreso con usted, que logró cruzar la frontera, logró llegar a San Antonio, que es la ciudad que queda más cerca de Cúcuta, pero del lado venezolano, y retrata muy claramente lo que está pasando hoy, lo que viven los venezolanos. La situación hoy es de absoluta incertidumbre, de temor, es de muchísimas dudas y de compras nerviosas, porque no se sabe qué pueda pasar en el vecino país. Silvia. Del lado venezolano se respira miedo. Aunque no está Maduro, su imagen pintada en las calles y la bandera de 8 estrellas de Chávez recuerdan a los ciudadanos que el régimen sigue sin el dictador. Los miembros de la Guardia Nacional Venezolana imponen el terror con sus uniformes verde olivo y fusiles al hombro. Se ve uno que otro con la característica boina roja que también llevaba el que llaman aún comandante Chávez. Señores compañeros militares, no perdamos un día en el cumplimiento de nuestra principal misión. Vamos a formar los cuerpos de milicianos. Cruzamos con temor. Fue en una moto que costó 5.000 pesos. En el bolsillo la cédula, un billete de 20.000 y un dije de la Virgen, porque en Venezuela un periodista a merced de la Guardia lo único que tiene es la protección del cielo. El celular no tenía ningún rastro que develara mi calidad de periodista. Borré todo por si me cogen, pensé, antes de llenarme de valor para subir en el mototaxi. Un trabajo meticuloso para elegir al conductor, porque el miedo a ser delatada ya en territorio venezolano obliga al doble cuidado. Contemplé la opción de llegar en taxi, bus de servicio público o un carro particular, pero a todos los paran y los revisan.
La moto se convirtió en mi mejor alternativa. Si la suerte estaba de mi lado, Henry, el conductor, iba a seguir derecho y con el casco yo no despertaría sospecha. El paso pareció eterno. Las avemarías y los Padre Nuestros acompañaron el trayecto. Una y otra vez pensé qué decir si me cogían. No tenía nada que me delatara, pero ¿y si sí? Ya del otro lado, miedo, silencio y la incapacidad de sacar el celular para tomar una foto o video. El patrullaje constante de miembros de la Guardia pudo más que el valor con el que emprendí el viaje. Traté de hablar con una que otra persona que había en la calle. Casi todas prefirieron seguir de largo, excepto un par que decidieron hablarme. El primero describió en segundos lo que estaban viviendo desde el bombardeo de Estados Unidos y la captura de Maduro. Lo que hay por ahí, una que otra ventica por ahí de comida y más nada. Todas las calles desoladas, todo. ¿Por qué? La gente con miedo, la gente no se atreve a salir ni a decir nada, por allá todo es diferente. El segundo, con valor, habló del miedo por las represalias de los temidos colectivos chavistas infiltrados en los barrios y al servicio del régimen. Hay varios negocios cerrados y abren pero de apuestas cerradas, normal, que temen que se le vayan a meter, a robar y toda esa gente a saquear, pues, que se forme un conflicto. El tiempo y el temor a ser descubierta apremiaban, por eso preferí devolverme rápidamente. Ya en Colombia, sintiéndome a salvo, Henry, el mototaxista que me llevó y que vive en San Antonio, también me habló del temor que aún se respira en el lado venezolano. Todos los comercios están cerrados, todos, por miedo. Porque ¿miedo a qué? A los colectivos que se vayan a tomar las calles, a alterar el orden público. La persona que vaya a alterar el orden público, de una vez se remeten a ellos. No está Maduro, pero la Guardia, las imágenes de Bolívar y los ojos vigilantes de Chávez pintados en las paredes de la ciudad persiguen aún a jóvenes como este que prefirió que no diéramos su identidad y que nunca ha visto o vivido en una Venezuela libre. La verdad, desde que yo tengo uso de razón, tengo entendido de que siempre he visto los ojitos, me perdona la expresión, demoníacos del Mortadelo alias Hugo Chávez. Y no he visto una Venezuela libre, no he visto una democracia que yo pueda decir, yo libremente puedo decir de que no me gusta tu gobierno sin que me metan preso, así como lo pasó también en el 2024 mis amigos que por decir su opinión los metieron presos. No hay democracia en Venezuela. Me faltaron las fotos y los videos. Tal vez intente regresar mañana o prefiera no tentar al destino ni a la temida Guardia Nacional Bolivariana que recibe órdenes del despiadado Vladimir Padrino López. O peor, encontrarme de frente con la brutalidad de los colectivos chavistas. Eso sí, desde ese lado o desde este, el colombiano, seguiré contando las historias de quienes por años han sufrido la brutalidad de un régimen cuyo fin parece estar cada vez más cerca. En la frontera entre Colombia y Venezuela, Silvia Patiño, Blue Radio. 1:48, Silvia, gracias. Y seguimos hablando en Blue Radio con los venezolanos sobre cómo están procesando ellos todo lo que pasó el fin de semana, aunque todavía hay alegría por la salida de Nicolás Maduro, por su captura a manos del gobierno de los Estados Unidos. Hay quienes advierten que la alegría no es completa. Aún hay alfiles de Maduro en el poder. Sergio Barbosa. Tras la captura de Nicolás Maduro, Blue Radio salió a las calles de Bogotá a hablar con los ciudadanos venezolanos quienes tuvieron que salir de su país a buscar mejores oportunidades aquí en Colombia. Uno de ellos es Julio, quien llegó a la capital de Colombia en 2020 y lo que él nos ha dicho es que está tranquilo por la captura de Nicolás Maduro, pero que aún tiene preguntas sin resolver porque allí en el vecino país quedaron los alfiles de Nicolás Maduro, como por ejemplo Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Está bien, se llevan un dictador, pero no hicieron nada, porque se llevaron fue una sola persona, entraron, mataron lo que iban a matar, se llevaron la persona, pero todo sigue igual. Hay que esperar a ver qué más sigue este año, a ver si logran derribar el gobierno allá o no, a ver qué tal está la cosa, ¿me entiende? Otra de las personas que trabajan en aplicaciones móviles aquí en Bogotá nos dijo que su familia, aunque está lejos de Caracas, se siente intranquila por lo que pueda llegar a pasar allí en el vecino país y que incluso a Venezuela le tomará muchos años para reponerse. De verdad ya están bien, no pueden opinar nada, hablar nada, porque ya saben que allá todo el que piense mal del gobierno es un preso político o lo empiezan a buscar.
Por los momentos te voy a decir que va a estar todo igual. No va a haber cambio porque es lo mismo. Yo conocí a la verdadera Venezuela, no a esta que está aquí. Otros ciudadanos venezolanos que llevan años en Bogotá también nos dijeron que la captura de Maduro, si bien es una luz de esperanza, aún hay un largo camino por recorrer. Y mientras tanto, los familiares de los colombianos detenidos en las cárceles venezolanas han expresado su preocupación. Temen que la captura de Nicolás Maduro haga que se endurezcan las medidas en su contra. ¿Qué responde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Caterina Ávila? En Venezuela quedan al menos 33 colombianos identificados por la Cancillería y detenidos por el régimen hace más de un año por supuesto mercenarismo o por intentar desestabilizar al país. Tras la captura de Maduro, los familiares de estas personas tienen esperanza, pero también incertidumbre. Digamos que es la posibilidad futura de que todos se liberen a todos los presos políticos, incluidos venezolanos y colombianos. Ya con esta situación, pues nosotros esperamos que sea oportuno y que sea un momento preciso para que nuestro gobierno intervenga y se logre la liberación. Ya llevamos más de un año y ya casi 4 meses viviendo esta situación. Pensamos mucho en nuestros familiares, en cómo la deben de estar pasando, qué está pasando con ellos adentro, si los están alimentando, si no, cómo está su salud física, su salud mental. Pues nos llena mucho incertidumbre en estos días que ha pasado. No hemos tenido pues ningún pronunciamiento del presidente porque él conoce muy bien la situación de nuestros familiares. En Blue Radio consultamos a la Cancillería. El viceministro Mauricio Jaramillo aseguró que la interlocución con Venezuela la va a decidir el presidente Gustavo Petro. Hemos hablado de que hay que restablecer los derechos de esos colombianos que según el testimonio de sus familiares han sido violados de manera sistemática. Hemos hecho una serie de gestiones con las autoridades venezolanas para obtener el restablecimiento de esos derechos y no vamos a parar a pesar más bien de lo que está pasando en este momento. Es muy prematuro para saber ese punto en particular porque eso depende en buena medida de lo que termine por pasar en Venezuela. De acuerdo con Foro Penal, al 29 de diciembre de 2025 se reportaron 863 presos políticos en el vecino país. Respecto a los que tienen nacionalidad colombiana, en octubre del año pasado hubo una primera liberación de 17 connacionales. Sin embargo, el panorama para los que faltan ahora dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos días por parte del gobierno Trump. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. Y vamos a la terminal de transportes de Cúcuta, donde se registra un elevado número de venezolanos saliendo hacia su país. Richard Quiñones. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un 11% aumentó el flujo migratorio saliendo desde Colombia hacia Venezuela a finales del 2025. El mismo flujo que se espera esté regresando a Colombia durante el mes de enero. Aquí, en la terminal de transporte de Cúcuta, donde nos encontramos, ha aumentado el flujo significativo, tomando en cuenta también la captura de Nicolás Maduro. Pero algunas reacciones se producen, sobre todo, ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de designar a Delcy Rodríguez como la nueva presidenta de ese país. En medio de esto, solo esperan que exista un verdadero cambio. Dayana Rodríguez es una de estas viajeras y le contó a Blue Radio. Roguemos a Dios que sí, porque eso era lo que nosotros, o sea, esa es la esperanza de nosotros, que al sacar al presidente, pues, o sea, haya un cambio para uno volver otra vez a regresar a su país. Bueno, ahorita veíamos que Delcy Rodríguez es la nueva presidenta y Donald Trump dice que podría entablar un diálogo con ellos. ¿Qué esperan ustedes de eso? ¿Sí consideran que eso puede ser apropiado o qué expectativas tienen de los venezolanos que están aquí en Colombia? Bueno, de mi punto de vista no creo que sea apropiado, porque es que ella viene de Tacua, o sea, Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro, o sea, es del grupo de ellos, entonces no creo que sea bueno, pero ahí sí esperar a ver qué decisión toman, qué es lo que va a pasar. Por ahora lo que piden estos viajeros es que no se produzca un cierre de frontera, dado que esto afectaría directamente la economía local y el paso de personas que quieren salir de Venezuela o quienes quieran ingresar durante esta temporada iniciando 2026. 1:54 se está reportando desde Venezuela la captura de varios periodistas en estos últimos minutos en Altamira y en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo en el que asumían los nuevos parlamentarios de ese país.
Estaremos ampliando en segundos esta información. Nicolás Rodríguez, ¿cuál es el plan de contingencia en Bogotá ante una eventual ola migratoria, ante un nuevo éxodo eventual de venezolanos hacia nuestro país, hacia Bogotá? Pues Ricardo, buenas tardes. Eso lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien además sostuvieron una reunión el pasado fin de semana con todo el gabinete y algunos miembros del ejército ante una eventual nueva llegada de una migración venezolana a Bogotá. Dice el alcalde que ya está listo por lo menos el plan de contención y asimismo de los planes de ayuda para las personas que lleguen. Recordemos que en este momento el total de las personas en Venezuela, los registrados son 2,8 millones de personas, de los cuales en Bogotá permanece el 21%. Según el secretario general del distrito, el doctor Miguel Silva Moyano, en este momento Bogotá por lo menos ha invertido más de 500.000 millones de pesos o poco más de medio billón de pesos anuales para la atención a ellos. Y el año pasado, el 2025, más de 250.000 migrantes venezolanos recibieron ayudas específicamente en áreas de salud y educación. Bueno, Bogotá con sus capacidades, con su presupuesto, pues tiene la capacidad para atender en materia de salud, en materia de educación. Es más de medio billón de pesos que se destina para la atención, sobre todo a las personas más vulnerables en este momento. Ricardo, y es que también están a las alertas y por eso también llamaron a las fuerzas militares para evitar la instrumentalización de menores de edad y de niños ante una eventual ola migratoria. Dicen que Integración Social ya tiene dispuestos los centros de atención y por supuesto los hospedajes transitorios para quienes entren a Bogotá. Nicolás, y para los venezolanos radicados en Medellín, la intervención de Estados Unidos en Venezuela era la única manera de acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Héctor David. Pues Marcela, incluso le están solicitando al gobierno de los Estados Unidos que sean ellos los que lleven las riendas de Venezuela mientras sea posible este periodo de transición. Yo estoy de acuerdo con eso por el simple hecho de que no puede Trump decir vamos a poner, supongamos, a María Corina Machado, vamos a poner a Edmundo, porque no es seguro que ellos entren ahorita al país. Muchos dicen que no fueron las maneras, pero si no era esa, ¿cuál? Además, otros venezolanos también en la capital de Antioquia coincidieron en que no quieren ver más las caras de personajes de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, entre otros, y por eso esperan que en realidad haya una transición con los Estados Unidos. Una 57 Barranquilla, por su cercanía con Maracaibo y con el estado Zulia, es una de las ciudades que más podría recibir una eventual segunda o tercera ola migratoria venezolana en caso de que se produzca. Todavía no estamos en ese escenario, pero ya hay un puesto de mando unificado y peticiones de las autoridades barranquilleras y atlanticenses al gobierno nacional para que se refuerce la presencia militar en los municipios fronterizos. Ingel de la Rosa. Ricardo, buenas tardes. Si bien en Barranquilla del Atlántico aún no se anuncian nuevas medidas especiales para la atención de venezolanos, estamos muy pendientes a eso, pero sí están muy vigilantes, le cuento, en el Cesar para detectar cualquier movimiento masivo de venezolanos. En la gobernación del Cesar mantienen también un puesto de mando unificado y si bien hasta ahora no se reporta una llegada ni una salida masiva de migrantes, sí le están pidiendo al gobierno aumentar la presencia militar en la zona. Así lo expresó el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel. Por eso le pedimos ayer al Ministerio de la Defensa que ese incremento de 30.000 hombres que va a ser en todo el área limítrofe con Venezuela, pues se incremente también en el departamento del Cesar el número de hombres en lo que tiene que ver con ejército y lo que tiene que ver con Policía Nacional. Piden ese aumento de la presencia militar, sobre todo en municipios como La Paz, Manaure, Codazzi, Curumani y Chiriguaná, donde hay alta expectación por ser precisamente zona de frontera. Y en Cali, el alcalde Alejandro Eder dice que ve remota la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en Colombia. Eso sí, dice que él va a seguir trabajando por estrechar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Hugo Mario. Marcela, según el alcalde de Cali, está muy lejos la posibilidad de una operación militar de Estados Unidos en Colombia similar a la que realizó el pasado sábado en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro. Colombia es una de las democracias más establecidas de América Latina. Colombia es un país que lleva una relación histórica con Estados Unidos que es muy fuerte en la parte comercial, en la parte cultural, en la parte de seguridad. Inclusive veo muy remota la posibilidad de que llegue a haber cualquier tipo de acción militar contra Colombia. Los colombianos tenemos que observar muy cuidadosamente lo que ha pasado en Venezuela porque nosotros no podemos permitir que eso vaya a ocurrir en Colombia jamás. Por su parte, la gobernadora del Valle pidió un despliegue militar en el suroccidente del país, donde hay presencia de grupos criminales dirigidos por cabecillas desde Venezuela. Bucaramanga es otra de las ciudades que recibiría la mayor cantidad de venezolanos en caso de que se produjera un éxodo. Repito, eso no ha ocurrido y ya se están tomando medidas. Fue habilitado un albergue temporal y se han adoptado medidas sanitarias. Julián Mejía.
La alcaldía de Bucaramanga confirmó que el Coliseo Edmundo Luna es el sitio dispuesto como albergue temporal ante una eventual llegada de ciudadanos venezolanos en medio de toda la tensión que se vive actualmente en el vecino país. El alcalde Cristian Portilla explicó que la habilitación del escenario deportivo hace parte de un plan preventivo de atención humanitaria, siendo Bucaramanga una ciudad de tránsito de la población migrante. La alcaldía de Bucaramanga, el departamento de Santander, en estos posibles y eventuales corredores humanitarios, es articular la fuerza pública e ir preparándonos para que ante las posibles eventualidades masivas de migrantes podamos atenderlo de manera transitoria. En Bucaramanga, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, se han realizado multitudinarias caravanas en la ciudad. Actualmente en Santander residen más de 60.000 ciudadanos venezolanos. Muchos de ellos ya hablan de regresar a su país cuando las tensiones se calmen. 1:52 en punto. Escuchemos que a esta hora juramenta Delcy Rodríguez como vicepresidenta encargada de Venezuela. De prosperidad y grandeza. Jura por el ejemplo de los libertadores de América cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la República. Jura cuidar con celo nuestro territorio sagrado, nuestro mar territorial, nuestros ríos y nuestro cielo sagrado. Y sobre todo, jura la búsqueda incansable de la prosperidad de nuestro pueblo. ¿Lo jura? Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos. Dos minutos, intentamos por este lado. A ver. Con honor, a jurar, en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, le devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles por venir. 2-3, escuchamos a Delcy Rodríguez a esta hora. A nuestros niños de venezolanos como ciudadanos les devolvió la dignidad por mi sobrino. Juro, familia, Rodríguez, que no voy a dar nada a mi brazo, ni reposo a mi alma, por nuestra ver a Venezuela en porvenir responde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo, y juro entonces sobre las bases de nuestro padre libertador en su discurso en Angostura, garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Si así lo hiciere.
Si así lo hiciere, que Dios, la patria, os lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Termina esta hora la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Dice que Nicolás Maduro está secuestrado, que ella viene como vicepresidenta y presidenta encargada y que va a defender el legado del libertador Simón Bolívar. Esto está pasando en directo en la Asamblea Nacional Venezolana. Marcela. Ricardo, así es. Y mientras tanto, les contamos que otro que ve remota la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Colombia es Brian Nichols. Nichols fue subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos y habló con Pablo Arango. Continúan las reacciones mundiales ante la captura de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, de su esposa, que serán presentados en minutos ante una corte federal allí en Estados Unidos. Estas reacciones llegan, por ejemplo, desde Brian Nichols, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que acaba de hablar en Noticias Caracol en Vivo. Dice que le preocupa mucho la situación internacional, que aunque Nicolás Maduro es un dictador, lo hecho por Estados Unidos es una violación internacional. Incluso ha criticado las declaraciones que se han hecho para Colombia. Frente al tema Venezuela, dice que no entiende cómo precisamente se da la captura de Nicolás Maduro y Donald Trump negocia con Delcy Rodríguez, es decir, con el mismo régimen. El problema, tal vez de igual gravedad, es de dejar el chavismo con Delcy Rodríguez y todos los demás en el poder en Venezuela. Por otro lado, asegura frente a la operación adelantada en la captura de Nicolás Maduro, dice que la hizo Estados Unidos sin la venia, sin el respaldo internacional de otros países y que eso le genera preocupación. De hacer una acción militar en territorio internacional sin el respaldo de la ONU o de la OEA o por lo menos un grupo de países aliados, es en violación de la Carta de la ONU. Destacó finalmente la diferencia entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Mientras uno dice es un dictador, otro es un presidente elegido democráticamente. Información que está en desarrollo.